en 3 semanas más, cuando nuevamente se anuncien los reajustes de los valores, tenga un incremento similar. Queremos conversar de este tema con Rodrigo Montero, decano en la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, decano? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto saludarte esta mañana. Encantado de estar aquí. Igualmente, decano, bueno, ¿cuáles son los sustentos? ¿Cuál es la base de este incremento tan relevante que hay en el precio de las bencinas y que al parecer además constituyen 2 periodos consecutivos, llegando a hacer el incremento superior a los 60 pesos? Efectivamente, cuando uno analiza los fundamentos detrás de esta alza, se da cuenta que hay algunas variables relevantes que han experimentado una presión alcista. Digamos, el precio internacional del petróleo ha tenido una tendencia creciente durante la última semana en vista de diversas razones, conflictos geopolíticos, incertidumbre, y eso sin duda presiona al alza el precio del petróleo. Pero también hemos visto bastante volatilidad con una tendencia claramente creciente en el tipo de cambio. Y dado que nosotros importamos el petróleo, el tipo de cambio es una variable fundamental para poder determinar el precio de compra. Y en consecuencia, el petróleo termina teniendo un precio más alto, aquí puesto, digamos, en nuestros puertos, en nuestro país, y eso se transfiere finalmente a los consumidores que de alguna forma demandamos, digamos, diariamente combustible, benzina. Y por lo tanto, si uno analiza un poco esos elementos, que son los más principales, uno puede entender el alza que se está concretando el día de hoy y que ya se puede anticipar incluso para 3 semanas más, en torno al 10 de abril. Debiéramos también experimentar un alza de similar magnitud. Hay un efecto inmediato que es efectivamente el ver ahí donde están los paneles con los precios y que hay un incremento de 30 pesos o más dependiendo de la estación de servicio. Es el efecto, insisto, inmediato, pero hay un efecto de segunda vuelta que tiene que ver con todo lo que depende de los combustibles. Y ese efecto de segunda vuelta, decano, que es por ejemplo en el precio de los alimentos, en el precio del transporte, ¿cuándo le llega a los consumidores tras estas alzas? Efectivamente, bueno, el combustible, la energía en general es un insumo, un factor productivo que es transversal a cualquier proceso productivo que se lleva a cabo en la economía. Y por lo tanto, como tú bien dices, más allá del alza puntual que podemos tener hoy día o de la presión inmediata que podemos tener hoy día en temas de inflación, por decirlo de alguna manera, también hay un efecto de segunda vuelta. Y eso es cuando comience este impulso en el precio de los combustibles a traspasarse a los canales de producción. Y eso eventualmente debiera ocurrir con cierta periodicidad. Es difícil estimar cuándo, digamos, pero ya uno puede ver efectos de segunda vuelta seguramente en el IPC de marzo, que vamos a conocer la primera semana de abril, e incluso también en el IPC de abril. Lo importante, creo yo, y esto es lo que el Banco Central va a estar mirando con mucha atención, es que estos incrementos sean puntuales. Recordemos que la inflación o las presiones inflacionarias corresponden más bien a un aumento sostenido de los precios en el tiempo. Y por ende, cuando hay un impulso de corto plazo, un factor como este no representa necesariamente una amenaza para el objetivo inflacionario del ente rector, pero es algo que tiene que estarse monitoreando, puesto que, como comentábamos anteriormente, estos dos factores que han estado empujando al alza, el precio de los combustibles, el precio internacional del petróleo y el tipo de cambio, son factores que de una u otra manera en las próximas semanas van a estar también generando bastante noticia por diversos acontecimientos que hoy día están ocurriendo. Así es que es muy probable que veamos nuevamente en el mes de marzo un dato de inflación no tan favorable como nos gustaría, sobre todo pensando en el proceso de convergencia inflacionaria que está liderando hoy día el Banco Central y que aspira a finalizar este año con una inflación en torno al 3%. Y con las consiguientes consecuencias ya sabemos, y la gente así ya lo tiene internalizado con respecto al valor de la UEF, el incremento cuando sube la inflación, el precio de los alimentos, en fin, todo lo que golpea el bolsillo. Ahora, decano, después de estas 2 semanas, el día de hoy y lo que viene ya a mediados de abril, el 11 de abril puntualmente, ¿cómo se proyecta el comportamiento, por ejemplo, del precio en el mercado internacional del petróleo y también del tipo de cambio, dos variables fundamentales a la hora de definir el precio? ¿Podemos esperar nuevas alzas o esto debería estabilizarse?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Realmente yo creo que nos convoca a todos. Pero para intentar acercarnos a una respuesta, yo te diría que básicamente el precio internacional del petróleo va a depender mucho de cómo evolucione la parte política internacional. Tenemos hoy día conflictos en Medio Oriente que imprimen incertidumbre y volatilidad en los mercados de los commodities internacionales. Tenemos una situación entre Israel y Hamas, en donde Irán, un principal productor de petróleo, está ahí en el vecindario y eso puede introducir mayores niveles de incertidumbre o un posible adherencia al conflicto por parte de Irán, y eso también podría generar presiones mayores en el alza del petróleo. Y respecto de lo que es el tipo de cambio, creo yo que lo que vemos hoy día en términos del valor del dólar en nuestro mercado, debiéramos empezar a acostumbrarnos un poquito a un dólar que va a fluctuar en torno a los 1.000 pesos para estacionarse ahí. Seguramente ese va a ser un poco el nuevo equilibrio que va a estar buscando la divisa, y a partir de ahí no debiesen venir mayores presiones, porque para que se generaran más presiones, el tipo de cambio debería seguir escalando, cosa que no vemos, digamos, en el mediano plazo. Deberá estacionarse en torno a 980, 990 pesos y permanecer ahí y básicamente reaccionar frente a las noticias de política monetaria que se puedan dar tanto para Estados Unidos como para Chile, puesto que los diferenciales de tasas de interés siempre van a ser un determinante importante para la trayectoria del tipo de cambio. Pero creo yo que la volatilidad puede venir más por el lado del petróleo en las próximas semanas que por nuestro lado en términos del tipo de cambio. Lamentablemente, nuestra moneda, el peso, ha experimentado bastante volatilidad y hoy día podemos decir que es una de las monedas más depreciadas en el mundo a propósito de los últimos acontecimientos. Entonces, eso es algo que nos debiera llamar un poquito la atención y ver qué es lo que podríamos hacer para generarle un poco más de estabilidad a nuestra moneda, al dólar, al tipo de cambio, para así evitar, digamos, estas variaciones tan ruidosas que produce en los mercados financieros y que terminan transmitiéndose